Hola, hola, muy buenos días. Si es que ves mi video en la mañana, sería muy buenas tardes si lo estás viendo en la tarde. Y muy buenas noches si lo estás viendo en la noche. Vimos en la quinta guía dos objetivos, ¿cierto? Dos objetivos. El objetivo número 1 nos hablaba de que tenemos que comprender que el nuevo nacimiento es la entrada al reino de Dios a través de versículos bíblicos. O sea, nosotros entramos al reino de Dios y tenemos un nuevo nacimiento a través de nuestra fe en Jesús, pero lo vamos a ver a través de algunos versículos bíblicos. Y el segundo objetivo nos hablaba de que tenemos que reconocer ¿qué cosa? La autoridad de Cristo. Reconocer la autoridad de Cristo en todo, en nuestra vida, completamente en nuestra vida y también en toda la sociedad. Eso lo veíamos, ¿cierto?, en la guía número 5. ¿Y cómo podemos nosotros unir estos dos objetivos? Podemos, ¿cierto?, analizarlo en estas tres palabras, que es, ¿cierto?, dice en el objetivo número 1, comprender que el nuevo nacimiento es la entrada al reino de Dios. Entonces sería nuevo nacimiento, una palabra que tenemos, ¿cierto?, que profundizar, que la vimos en la clase 1 y en la clase 2. El reino de Dios, ¿cierto?, porque el nuevo nacimiento nos permite la entrada al reino de Dios. Y ¿cómo podemos nosotros entrar al reino de Dios y tener un nuevo nacimiento? Creyendo en Cristo Jesús. Él nos permite la entrada al reino de Dios solo a través de Él. Y como dije, lo íbamos a analizar a través de versículos bíblicos. Entonces, nosotros podemos ver ahí en Juan 3, 1, 21, en Juan capítulo 3, versículos 3 al 7 y en Juan capítulo 1, 12 al 13, que solamente creyendo en Jesucristo nosotros podemos entrar al reino de Dios, porque podemos volver a nacer creyendo en Él. ¿Cierto? No sé si ustedes recuerdan la historia de Nicodemo y Jesucristo, una conversación que ellos tuvieron. Y Nicodemo era un conocedor de la ley, sabía las historias bíblicas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, pero a pesar de ser una persona conocedora, no entendía las verdades espirituales. Y ahí Jesucristo le dijo que para él nacer de nuevo, o sea, para él entrar al reino de Dios, él tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo le hizo una pregunta: ¿cómo yo puedo, siendo ya viejo, volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? Obviamente, a pesar de conocer tanto, ¿cierto?, las enseñanzas del Antiguo Testamento y de la ley, él no podía entender ni comprender realidades espirituales. Y ahí Jesús le explicó que el nuevo nacimiento trataba de nacer de agua y del Espíritu. O sea, tiene que ver con Dios. Ustedes tienen ahí la definición en la guía donde dice que, ¿por qué necesita nacer de nuevo? Los pecadores están espiritualmente muertos. Cuando reciben vida espiritual a través de la fe en Cristo, la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados y tienen una relación con Dios. Eso está en Efesios capítulo 2, 1, Romanos 3, 23, 2 de Corintios 5, 17. ¿Cómo ocurre esto? Al confiar en Jesucristo, en aquel quien pagó el castigo del pecado al morir en la cruz, si usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador y nacer de nuevo,
aquí hay una oración, ¿cierto? Ahí en la guía igual ustedes tienen una oración, pero lo importante es tener una fe verdadera. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para poder nacer de nuevo, tienes que creer en Jesucristo. Y solamente con la fe en Jesucristo puedes entrar al reino de Dios. Porque obviamente quien reina en este reino es Dios. Y analizamos y conversamos, ¿cierto?, en la clase, que una persona que está dentro del reino de Dios, ¿cómo podemos identificarlo? Cuando esa persona toma en cuenta en toda su vida a Dios, a Jesucristo, sus enseñanzas. También, ¿cierto?, vimos tantas enseñanzas de Jesucristo. Acá está Mateo capítulo 5. Si ustedes pueden ver en esta Biblia, todo lo de aquí, desde el 5 en adelante, está de color rojo. ¿Por qué? Porque son enseñanzas directas de Jesucristo. ¿Ven? Acá está, hay varias enseñanzas. Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos. Si ustedes ven, desde el capítulo 5 al capítulo 7 está en rojo en esta Biblia. No todas las Biblias tienen seleccionado por color, pero esta lo destaca así cuando son enseñanzas directamente de Jesucristo y también, ¿cierto?, las pudimos compartir durante nuestras clases. Y así, hay tantas enseñanzas que Jesucristo nos dejó para saber cómo vivir dentro de su reino a pesar que estamos aquí en esta tierra y en este mundo. Hay otros versículos que dicen que aunque estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo porque nosotros nos regimos por un reino diferente al que todo el mundo se rige, que es al reino de Dios, donde nuestra mayor autoridad, ¿cierto?, en todo país, en toda nación. En algunas naciones hay reyes, en otras naciones hay presidente. Aquí mismo en Chile hay presidente. Y ellos mandan en esta nación. Pero a los que somos hijos de Dios somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, guiados y pertenecientes al reino de Dios, donde nuestra máxima autoridad, y aquí lo relacionamos, ¿cierto?, con el objetivo 2, que es reconocer la autoridad de Cristo en todo cuanto vivimos y aún en la sociedad, es porque nosotros entendemos que en el reino de Dios nuestra máxima autoridad es Cristo. Si yo lo recibí como mi Señor y Salvador, lo declaré, lo confesé así, con todo mi corazón, ya mi vida no se lleva a mi manera, sino a la manera de Cristo, reconociendo y aceptando sus enseñanzas del reino. Podemos leer también acá, en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y más versículos, dicen así. Hace una semejanza, acá Jesús habla por parábolas. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre, la familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancarla cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudo. Y acá, ¿cierto? Dice, todo esto habló, o sea, dejó muchas enseñanzas Jesús a través de parábolas. Y aquí Él nos hace semejanzas con cosas naturales para hacernos entender a qué se asemeja el reino de Él, el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice acá, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y ahí tenemos la red, ¿cierto? Hace una semejanza entre el reino de Dios y la pesca. También tesoros nuevos y viejos. Así Dios nos dejó, Jesucristo nos dejó muchas enseñanzas a través de parábolas, ejemplos naturales, ¿cierto? Por medio de cosas que nosotros podemos ver, lo llevó a dejarnos una enseñanza espiritual y profunda, explicándonos que el reino de Dios es como encontrar un terreno donde hay un tesoro precioso y valioso, más que cualquier cosa, que eres capaz de dejarlo, de deshacerte de todo, porque es lo más valioso, el reino de Dios. Nosotros los hijos de Dios somos parte de un nuevo reino, de un reino espiritual, gobernado por Jesucristo. Y nosotros, a través de nuestra fe en Jesucristo, podemos pertenecer al reino de Dios, teniendo un nuevo nacimiento a través de la fe, creyendo en Jesús como nuestro Salvador, a través del bautismo, ¿cierto?, de las aguas, y a través de un bautismo en el Espíritu, donde empieza a haber claridad y entendimiento en lo que es espiritual y entendimiento de lo que es el reino de Dios y aceptación del gobierno de Dios en nuestra vida por sobre todo lo demás, y a influir en la sociedad con las enseñanzas de Jesucristo en todas las áreas, como lo vimos en Mateo 5, 6 y 7. Así es, entonces, ¿cómo hemos relacionado estos dos objetivos, cierto?, que están en la guía número 5, a través de entender que necesitamos nacer de nuevo creyendo en Jesucristo, que podemos entrar al reino de Dios y ser parte de un reino espiritual creyendo en Jesucristo, teniendo un nuevo nacimiento espiritual.